gracia del Señor y saludamos a nuestros hermanos en Cristo que está en Facebook también y que el Señor nos siga bendiciendo a todos ustedes. Desde Lima, Perú, el pastor Máximo García, distrito de San Martín de Porres, a las naciones. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos capítulo 17. Hemos estado siguiendo esta serie, cómo Dios habla y cómo Satán habla. Pero hemos hecho un pequeño acto allí que Dios usa a las personas para que también hablen de parte del Señor. Y ahí nos hemos quedado, hemos hecho un pequeño paréntesis, y el capítulo 17, versículo 16, nos habla algo importante que tenemos que tener en cuenta para hoy en día esta palabra. Mira lo que dice: mientras Pablo, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, que estaba en la capital del mundo en esa época, en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándoles lo trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber, pues, ¿qué quiere decir todo esto? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Dios del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está dentro de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿A qué poeta se refiere Pablo? Ese es el asunto. Pablo nos está enseñando aquí algo que tenemos que tener bastante entendimiento para poder hablar a otras personas del Evangelio, y tenemos que estar pues preparados para que podamos presentar defensa adecuada. Y aquí Pablo dice la palabra que estaba con los filósofos de su tiempo. Acabamos de leer algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. ¿Quiénes eran ellos? En esa época habían varias escuelas filosóficas. Estamos hablando del año 341 a 270 antes de Cristo. Antes de Cristo. Los epicúreos era su fundador, ya que se llama Epicurio, fundador de una escuela filosófica que se llama el Tartino. Los epicúreos eran contemporáneos aquí de Séneca, Cicerón, Plutarco, Lucrecio. Estas personas eran grandes pensadores, poetas, algunos de ellos profetas, filósofos.
fundamentaban eso. Y decían que el placer en su justa medida es bueno. Y ellos argumentaban y fundamentaban eso. Y debemos evitar el dolor, decía el otro. Entonces eso era la práctica que ellos hacían. Y los estoicos, por otro lado, el fundador de ellos es Zenón. Estos estudios nosotros tenemos secularmente en el colegio. Zenón de Esteo en Atenas. Estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Antes de Cristo. Él, por ejemplo, habla acerca de la ley causa y efecto. Eso era su filosofía de ellos. Por otro lado, hablaban de la filosofía de la ética personal. Y ellos daban muy buenos argumentos. El otro era dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida. Eso predicaban ellos, los estoicos. Luego dice, la virtud es el único bien para que los seres humanos sean felices. Eso es lo que predicaban ellos, los estoicos y los epicúreos. Y dice que estas personas dijeron, vamos, queremos escuchar qué cosa dice este paralelo. ¿Qué dice este hombre que predica las buenas nuevas? Vamos a escuchar porque hay cosas extrañas que estamos escuchando. Y dice que le trajeron a Areópago. Areópago era el lugar de la sede de consejo de los atenienses. Era un lugar donde solamente se reunían los pensadores, los filósofos, los griegos de su época de alta conocimiento. Era también un alto tribunal donde resolvían algunos casos de derecho, de conflictos entre los ciudadanos y el Estado. Entonces Areópago adoraban ellos en ese lugar a un dios llamado Ares. Adoraban al dios Zeus. Eso era la historia, eso era el contexto donde Pablo estaba, y él tenía que saber y tener conocimiento. Eso es lo importante. Tener conocimiento qué cosa los estoicos, los epicúreos pensaban. Y para eso Pablo estaba obligado a estar bien informado del pensamiento filosófico y lógico de estos pensadores. Eso quiere decir que Pablo tenía que leer sus escritos, tenía que leer sus pensamientos, sus libros. Entonces ellos, todo esto implica de que Pablo tenía que saber bien para argumentar los razonamientos lógicos acerca de lo que ellos pensaban. Por eso es que él escribe aquí en este libro y también lo fundamenta. Y estos hombres eran grandes pensadores y querían escuchar cosas nuevas. En el libro de Tito, veamos Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Ahí encontramos otro filósofo de su época, del apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 11. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que transportan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, ahí está, su propio profeta. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Acá está hablando acerca de este filósofo que se llamaba Epimenides. Estamos hablando de un legendario poeta y filósofo del siglo VI a.C. Dice que él era cretense. Y él era cretense y a su vez él afirmaba que los cretenses eran mentirosos. Se le atribuye esta frase: todos los cretenses somos unos mentirosos. Esa misma frase lo
acá lo dice, ¿no? Acá en el versículo 11, los cretenses, 12, siempre mentirosos, malas bestias, y glotones y ociosos. Entonces, este hombre escribió una poesía y propuso a su dios Zeus, que era inmortal, en contra de todos los sentimientos cretenses en ese momento. ¿Qué hace su poesía? ¿Qué dice su poesía? La poesía de Epimenides dice: hicieron una tumba para ti, se está refiriendo a su dios Zeus. Oh, sagrado y alto, los cretenses siempre mentirosos, bestias malvadas, bien trazosos, pero tú no estás muerto. Vives y permaneces por siempre, porque en ti vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. ¿Quién escribió eso? Epimenides critica. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pablo está usando esa frase. Usted ha escuchado ese canto: en ti nos movemos, en ti vivimos. ¿Te acuerdan de ese canto, verdad? Sí. Este poeta está dando un canto a Zeus, pero Pablo dice: no, yo estoy anunciando a un Dios que ustedes no conocen. A través de él vivimos, por él nos movemos, por eso nos está hablando. Mira cómo usa su inteligencia el apóstol Pablo para llegar a esa gente, para llegar a esas personas cuyos pensamientos estaban allí, y ellos prestaban más atención porque están leyendo, estaban hablando, escuchando lo que ellos sabían, lo que ellos conocían acerca de su propio pensamiento. Y cuando hace referencia el apóstol Pablo a los estoicos, eso nos enseña mucho. Dos cosas, bien claras. Si usted se encuentra con una persona que no es de su fe, digamos de repente un católico, bien católico, o un mormón, o de repente un testigo de Jehová, y él empieza a querer hablar de usted, ¿qué hace? Usted tiene que tener bien fundamentada su fe para poder hablar con esa persona y hacer ver que es una oportunidad para que esa persona venga a Jesucristo. Pero, ¿qué pasa a veces? Nosotros a veces no queremos recibir y decimos: fuera, en el nombre de Jesús echamos fuera, demonios del diablo, fuera. Entonces, eso nosotros estamos dando mal testimonio. El apóstol Pablo hizo eso. El apóstol Pablo, al contrario, él leyó sus libros, sus argumentos para que podamos contrarrestar. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Hay que respetar sus opiniones, hay que respetar la manera de pensar que ellos tienen. No hay que criticarlos, echarlos fuera. No, estamos dando mal testimonio. Eso nos está enseñando aquí el apóstol Pablo. A ver, hermanos, estamos aprendiendo, ¿verdad? Muy bien. Por otro lado, Pablo nos está diciendo aquí: ustedes tienen que leer pues, las cosas, las filosofías de este mundo. Usted decía el otro día, hablaba con algunos líderes: ¿usted ha escuchado el Código de Vinci? ¿Usted ha leído? ¿Ha visto la película? ¿Ha visto de repente la película de María Magdalena y Jesús? Esas cosas están ahí en el mundo, están ahí, y también todo el mundo lo escucha, lo ve, y los jovencitos están viendo eso. Esa es la filosofía ahora actualmente, y todas las cosas que están haciendo. 5, 6 y 7 en nuestro país van a estar tratando asuntos de problemas de igualdad. Aquí. Y nadie sabe nada. 300 cosas están pasando, y nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos inculcando a nuestros jóvenes? Y quiero remarcar otro poeta de la época de Epimenides, llamado Calímaco, un poeta que en su himno a Jesús, a Zeus, dice también: oh Zeus, algunos dicen que naciste de las colinas de Ida, otros dicen que Zeus nació en Arcadia. ¿Mintieron estos? Oh Padre, los cretenses siempre son los mentirosos. Si una tumba, oh Señor, los cretenses construyeron, pero tú no estás muerto. Tú no moriste, porque eres eterno para siempre. Está escribiendo este autor. Mire, eso sucedió en el tiempo del apóstol Pablo. Ahora, quiero que vayan al libro de Primera de Corintios, capítulo 15.
Avanzamos rápido, porque esta es materia de estudio. Capítulo 15, versículo 33. Dice, no erréis. ¿Qué dice más? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El apóstol Pablo está usando esta frase de lo que él había leído. ¿De quién leyó? En su época, en esa época también había otro hombre llamado Menandro de Atenas. Este hombre dice en su frase, en su poema que él escribe, no dice acá, dice Menandro, dice una frase, una célebre frase: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este Menandro es un hombre filósofo de su época, 291 a.C., alumno de Estudios, Teofrasto, filósofo, educado en la escuela peripatética, y escribió varios libros. Uno de ellos es La Comedia, como 100 comedias. De esas 100 comedias solamente tenemos uno hoy en día, los restos se han perdido. El Misántropo. Eso solamente lo encontramos. ¿Cuáles son las célebres frases? Las frases célebres de Menandro, por ejemplo, dice acá: las costumbres del que nos habla nos convencen más que sus razonamientos. Esa es la forma de pensar de ellos. Otra frase: bienaventurado el que tiene talento y dinero, porque empleará bien este último. Esa era su prédica de ellos. El hombre justo no es aquel que no comete ninguna injusticia, sino el que, pudiendo ser injusto, no quiere serlo. Miren, pensamientos que ellos tenían. Otro: quien tiene la voluntad tiene la fuerza. Hágase no aquello que deseo, sino lo que sea justo. Otra frase: no es vergonzoso nacer pobre, lo es el llegar a hacerlo por acciones tontas, acciones tercas. Mire esta frase: odio al hombre malo cuando pretende decir algo bueno. Como quien dice, no, aborrezco a los hombres hipócritas. ¿Se acuerdan? Eso está en la Biblia. Pero acá está su pensamiento. En la adversidad una persona es salvada por la esperanza. Eso es la prédicas de ellos. Pregunto. 1. Dígame usted alguna frase del apóstol Pablo. Acá estamos leyendo. Esta frase no es del apóstol Pablo. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo arregla un poquito. Eso es de este hombre Menandro, porque él dice: las malas compañías, así dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, así dice. Pero el apóstol Pablo dice acá bien claro: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esa era su manera de pensar el apóstol Pablo. ¿Usted se acuerda de alguna frase del apóstol Pablo? Dígame, ¿cuál es su frase? ¿Ya no vivo yo? ¿Se acuerdan? Vamos, dígalo. ¿Ya no vivo yo? Porque para mí el morir es y el vivir es. Lo estoy diciendo al revés. Mi morir es Cristo. Para mí el vivir es ganancia. Para mí el morir es Cristo y para mí el vivir es ganancia. Qué tremendo. El apóstol Pablo dando esas frases. El amor al dinero es el origen de todos los males. ¿Se acuerdan de esa frase? Mirad, el que siembra con mezquindad cosechará también con mezquindad. El que siembra con abundancia cosechará también en abundancia. Eso lo dice el apóstol Pablo. Luego dice: las muchas compañías, que estamos hablando, echan a perder los hábitos útiles. Si Dios está con nosotros,
No hay poder que no venga de Dios. ¡Qué tremendo! Esto hablaba el apóstol Pablo. Él también era un gran pensador. Y él tenía que saber cómo piensan estos epicúreos, estos cretenses, para poder presentar defensa del Evangelio. Usted, querido hermano, estaba el jueves escuchando una pregunta que le hacían: profesora, ¿salvo de qué? Jovencita de 12 años. Estaba dando discipulado. Le pregunté: ¿salvo de qué, profesora? ¿Cree que el Señor Jesucristo será salvo tú? El apóstol Pablo. Pregunto: ¿salvo de qué? Esas preguntas nosotros tenemos que contestarlas bien a nuestros alumnos. ¿De qué tengo que arrepentirme, profesor? ¿Qué cosas malas he hecho? ¿Arrepentirme de qué, profesor? Jovencitas, usted tiene que tener una respuesta sabia, concreta, para que usted pueda hacerle ver su necesidad de qué. Acá Pablo está diciendo: ustedes son muy religiosos. Mire, sus dioses, ahí están varios dioses, pero acá hay un Dios no conocido. A ese Dios estoy hablando yo. Mire cómo usa lo inteligente el apóstol Pablo. De ese Dios estoy hablando. Y por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él somos. Ese es el Dios. ¿Sí? Y Pablo dice que hacía señales y prodigios. Y toda la gente comenzó a seguirle, a ver. Y eso nunca ellos habían visto. Dígame usted una frase de nuestro Señor Jesucristo. Dígame una frase de nuestro Señor Jesucristo. ¿No hay frase de nuestro Señor Jesucristo? A ver, ¿cuál es? Claro, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la resurrección. Uy, hay una tremenda cantidad de frases de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que todos estaban atentos, deseosos de escuchar cuál es el pensamiento de este hombre. Nunca antes hemos escuchado hablar a un hombre así. ¿Se acuerdan? El soldado, el centurión, dice: nunca he escuchado a un hombre hablar así. Este debe ser y aparte de lo que habla, sus pensamientos, sus ideas, es un hombre divino, porque hace señales, echa fuera demonios. ¿Con qué autoridad este hombre echa fuera demonios? Todo eso era algo nuevo para ellos. Nosotros como creyentes, hermanos, hoy en día tenemos la obligación de estar bien informados de todas las cosas que en este mundo nos está pasando. Nos están bombardeando noticias, movimientos, una serie de cosas que están pasando hoy en día, y nosotros a veces estamos tan entre comillas, tan espirituales, que no nos informamos. Y nuestros niños van a la universidad, van al instituto superior, y lo primero que le dicen pues allí la filosofía de los grandes pensadores de Darwin, ya lo confunden al niño. ¿Por qué? Porque no tienen argumento. Le hablan de la evolución, le hablan del Big Bang, le hablan de que ese es un mito de Adán y Eva, y le dicen: ¿acaso no sabes cuál es la segunda esposa de Adán? Wow. Entonces, esas cosas, hermano, están ahora. Y nosotros, ¿qué respondemos? El apóstol Pablo nos da un jalón de oreja, pero bien fuerte. Tenemos que prepararnos, tenemos que saber presentar defensa del Evangelio. Lo dice el apóstol Pablo. Y si no estamos preparados, hermano, menos estarán nuestros hijos, menos estarán nuestros nietos. ¿Hacia dónde estarán yendo ellos? No les echemos la culpa a ellos. Nosotros somos, por no saber enseñar bien a nuestros hijos. Acá hay algo que tenemos que rescatar bien
bien claro. Tenemos la obligación de prepararnos, de capacitarnos. No hay otra manera. Pablo lo hace, lo dice, y lo dice a Timoteo: tráeme urgente el capote, que hay varios libros que tengo que leer. Algunos piensan que son los escritos de la Torá. No, son libros seculares. Que acá lo estamos comprobando. Que Pablo sí leía libros seculares. Pensadores de esa época usa esa frase que se está usando aquí para llamar la atención a ellos. Pues nosotros tenemos que prepararnos. Amén, hermanos. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Y que tenemos que quitar la flojera por atrás. Vamos orando. Padre, gracias. Señor, tu palabra nos ha dicho a través del apóstol Pablo: todo es lícito, pero no conviene, no me conviene. Señor, hay tantos mensajes, tantas frases, palabras tuyas, Dios Santo, pero a veces nosotros lo pasamos por desapercibido. Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. De repente no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No nos estamos preparando, no nos estamos capacitando. Porque tú nos pides a nosotros que hagamos discípulos, enseñándoles, dice tu palabra. ¿Y qué vamos a enseñar si nosotros mismos no sabemos, no aprendemos, no nos esforzamos? Perdónanos, Dios Santo, toda decadencia, toda pereza espiritual. Perdónanos, Dios Santo, toda decadencia de conocimiento de tu palabra. Cada uno de nosotros queremos comprometernos, Dios Santo, a prepararnos, a leer, a estar siempre para presentar defensa del Evangelio. Señor, gracias. Ayúdanos, Señor. Gracias por la palabra que tú nos has estado ministrándonos en este momento. Te damos toda la gloria y todo el honor sea para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos de Facebook. Dios los bendiga. La gloria sea para nuestro Señor.